Aquí Alfonso Torres huyó en su espacio Voz para el Cambio, para comentar con ustedes y para ustedes las noticias, los hechos, el país. Cuántas cosas uno tiene que ver. Pero bueno, vamos a empezar con una información positiva. Estamos en tiempo de Navidad y aquí ha sido una tradición el uso de los fuegos artificiales, aquí como en toda parte del mundo. Sin embargo, en los últimos años, con la campaña que se hizo de regular esto, de encarar la situación, porque aquí cada año habían personas que fallecían, otros quedaban ciegos, otros tenían quemadas graves, otros leves, sobre todo los niños. Muchos niños quedaron ciegos por el uso irresponsable o inapropiado de los llamados fuegos artificiales. Hubo una campaña muy intensa para regular esto y ciertamente se reguló, y en los últimos 4, 5, 6 años no hemos tenido hechos así graves que lamentar. La campaña dio su fruto, dio su resultado. Es una señal clara de que cuando desde la sociedad se empujan cambios o hay una crítica permanente, consistente sobre hechos graves, puede que cambie el curso de la situación. Y esa campaña que se hizo valió la pena, valió la pena. Ojalá que en estas Navidades y en el Año Nuevo, en estos 20 días que tenemos por delante, no ocurran tragedias con el tema de los fuegos artificiales. Sobre todo el día 31 de diciembre, que es el día mucho más grave en el uso de los llamados fuegos artificiales. Eso es una buena noticia, es una buena reflexión, ¿verdad?, para estos tiempos. Pero al propio tiempo hay noticias que a uno le impactan. Es el caso de lo que está ocurriendo en los Tres Brazos. Lo que queda de Corde, o quien administra los residuos de Corde, o el nombre de lo que aquello fue, queda una oficina por ahí, dispuso, insólito, solo en la República Dominicana, un terreno del Estado de casi 1 millón de metros cuadrados, que está de hecho urbanizado y donde habitan 80,000 personas, a un señor de apellido Almanzar se le ocurrió vender ese terreno por 72 millones de pesos. Quienes lo compraron dicen que no, que fueron 85 millones. No importa la suma. Ahí habitan 80,000 personas. Son terrenos del Estado. Y si hace falta conseguir un dinero por la titulación o por la venta de esos terrenos, que lo haga el Estado a los llamados ocupantes o a los que habitan allí. Pero además 80 millones, 72 millones para el Estado no es dinero. Pero este señor, Almanzar Fría creo, vendió aquellos terrenos, aunque pone una coletilla que son terrenos que están ocupados. Todo el mundo lo sabe que están ocupados. La idea era hacer negocio, y entonces venden estos terrenos con la gente dentro, más de 80,000 personas, a un promedio de 200 pesos el metro. Y entonces quienes compran para hacer el gran negocio están vendiendo entre 1.500, 2.000 y hasta 5.000 pesos el metro, buscando un promedio de 2.500 pesos el metro. Estamos hablando de que van a hacer una fortuna de 2.000 millones de pesos. Quien vendió esto lo hizo graciosamente. Uno tiene el derecho a la duda por el país en el que vivimos. Si fuera en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón, uno dice, no, lo vendió con honestidad, no hizo cálculo. Pero aquí en la República Dominicana es muy claro que se trata de un gran negocio, pero de una gran irresponsabilidad del Estado. Una gran irresponsabilidad del Estado. Una irresponsabilidad social, política e institucional. ¿Cómo es posible
que un terreno del Estado, cerca de 1 millón de metros cuadrados, donde habitan 80.000 personas, lo van a vender en 72 millones de pesos. Decía Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, todo el dinero del mundo no vale una vida de un ser humano. Y aquí 80.000 personas no valen nada para este señor por 72 millones de pesos. Ahí habrán personas de 70, 80 años que construyeron una casita allí hace 30, 40 años, que pueden morir de un infarto si lo quisieran desalojar. Pero en este país de Dios ocurren estas cosas. Y si este país no fuera de Dios, ¿qué no pasaría? Pero bueno, son los políticos que nos gastamos. Y Danilo Medina no ha dicho esta boca mía. El presidente del Senado no ha hablado. La presidenta de la Cámara de Diputados no ha hablado. Y el director del registro de títulos correspondiente y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si aparece un ciudadano que habita en esta comunidad de los Tres Brazos, que nació allí y hace justicia con su propia mano a quien vendió su terreno, después no se sorprendan, porque no hay mecanismos institucionales para detener eso. Un abuso. Pero bueno, este es el país de Dios. ¿Qué podemos esperar en un país donde un diputado, porque no está de acuerdo con algo que se está discutiendo en el hemiciclo, se para en su silla, en su asiento, y pronuncia palabras de irrespeto a la presidenta de la Cámara de Diputados? No a ella porque sea la presidenta, no a ella porque sea una dama, a ella como ser humano, pero además el respeto a la dignidad del hemiciclo de la Cámara de Diputados. Pero por supuesto, estas cosas pasan porque la Cámara de Diputados en la República Dominicana es cualquier cosa. Si los diputados ellos mismos no se respetan como seres humanos o como políticos, no pueden extrañarse de que estas cosas ocurran. Y entonces nosotros desde la sociedad debemos ver esto como una falta de respeto a la institucionalidad, no a los diputados ni a la presidenta de la Cámara de Diputados, sino hay que entender que aquí hace rato que la institucionalidad corrió por el río Masacre o por el río Osama y fue a parar al mar. Porque estos son los políticos que tenemos. Este diputado Pedro Botello, de la zona sur, de la zona este, perdón, debe ser de la Romana, del Partido Reformista, se sube en su silla para decir cosas. Ha sido enviado a la Comisión de Disciplina. No es la primera vez que lo hace, según la crónica del periódico. Lo ha hecho otras veces. ¿No tiene la Cámara de Diputados un mecanismo para expulsar a la Comisión de Disciplina? Si la Cámara de Diputados no tiene esa facultad, esas atribuciones, la sociedad entonces debe hacer renunciar a este señor que lo que hace es disfrutar, entre comillas, de una parte del presupuesto de la nación. Una persona irreverente, irrespetuosa. No voy a hablar si tiene o no tiene cultura, si tiene o no tiene educación. No hace falta. La educación no es tener un título colgado en su casa o en su oficina. La educación son unos atributos que debe tener una persona que le permiten o que lo llevan a actuar con decencia en la sociedad, a actuar con respeto a los demás,
a actuar con respeto a la naturaleza, a actuar con respeto a los bienes ajenos. La educación no es un título colgado en una pared. La educación no es un discurso. La educación es una actitud, unas actitudes, es un comportamiento, es una manera de relacionarse con los demás. Es una manera de respetar la nación y sus valores y sus símbolos. Pero bueno, son de las cosas que uno tiene que ver en este país de Dios. Son de las cosas. Señor director, disponga de las cámaras y vamos a una brevísima pausa y retornamos inmediato aquí en Voz para el Cambio, porque hay mucho más. Esto es una ventana de compromiso con la patria. Vamos a la pausa. Telecanal 28 y su... Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Telecanal 28. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. El país tiene más pobres a pesar del supuesto o real auge de la economía. Esto ahora lo dicen organismos internacionales, pero nosotros lo decimos aquí todos los días, porque uno vive aquí y siente cómo es la situación, y uno se pregunta, ¿dónde está el crecimiento de la economía? ¿Dónde? Uno no lo sabe. A pesar de que la productividad aumentó en un 39%, los salarios no han aumentado, al contrario, el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido en un 26%. La productividad sube, pero el nivel adquisitivo, la capacidad adquisitiva de los trabajadores es menor. Entonces, ¿se puede combatir la pobreza así? Claro que no. Hay un crecimiento de la economía, pero ¿hay inversión en servicios? Claro que no.
Pero eso aquí tenemos años diciéndolo y nadie hace caso. Ahora un organismo internacional lo dice y primera plana. Primera plana. ¿Y cuál es la situación que tenemos? Sumamente calamitosa. Ahora, ¿la economía de quién crece? De los ricos, de los políticos, de los empresarios que lo quieren todo, no quieren pagar impuestos, quieren exenciones para todo, quieren vender cada mercancía, cada servicio muy por encima de lo que debe ser un margen prudencial de ganancia que puede rondar el 20, el 30%, el 50%, depende del servicio, depende de la mercancía. Pero aquí quieren ganarse el 300, el 500%, el 2000%. Y no hay control de nada. De nada. Ni siquiera pro consumidor, que a veces dice que encontró alimento vencido en las góndolas de los supermercados, pero no pasa nada, porque no hay régimen de consecuencia. Pero son de las cosas. Son de las cosas. Uno se encuentra tantas cosas en este mundo de Dios que uno dice, esto es increíble. Pero ¿en qué país es que vivimos? ¿Cuál es la tendencia de todo esto? A empeorar. A empeorar. Entonces luego nos queremos alarmar porque tenemos una gran ola de inmigrantes, gente que viene para acá, no solo de Haití, de Ecuador y de Venezuela, de Rusia y de China, de Cuba y de Centroamérica. Y con lo de Venezuela ahora, aquí hay un escándalo. Un escándalo. No solo porque vienen de manera irregular, se insertan en el mercado laboral de manera irregular. Ahora hicieron una redada en Bávaro y toda la zona del este. Y ahora han detenido 20, 30 venezolanos, sobre todo mujeres. Y he conocido lo que está pasando con la venezolana aquí en el país, con muchachas jóvenes, elegantísimas. Yo no voy a hablar de eso, pero la gente lo sabe. Y no pasa nada. Que agarraron una red de trata de personas, o de trata de blancas, como se dice. Pero, escándalo de un día para otro, para que no digan, después todo sigue igual. Pero son de las cosas. Ahí tenemos el Senado, aprobó la reforma al Código Penal, pero se sigue penalizando lo del aborto. Es un tema de una vieja discusión en la República Dominicana. Lo remiten a una ley especial, ya veremos lo que es la necesidad del aborto terapéutico, que la vida de la madre no esté en riesgo. Pero no, se impone esa visión, ese enfoque muy conservador, muy atrasado de la Iglesia Católica y de otras denominaciones religiosas, por supuesto. Pero, ¿y los avances científicos para qué son? Si los estudios de una muchacha que está embarazada, y digo una muchacha porque son las jóvenes las que salen embarazadas, una mujer que tiene 45 o 50 años hoy no sale embarazada. Y ahí se aprobó, penalizando lo del aborto. Son de las cosas. Pero bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? La Cámara de Diputados selecciona 5 ternas para elegirlo de la Cámara de Cuentas, que fue el tema que provocó que este diputado se pusiera de pie en su curul. Ojalá y apareciera la imagen cuando este señor diputado se sube en su curul o en su asiento y dice cosas, porque quien se sube a una silla no es para leer un poema, no es para leer un poema, ni para decirle a quien preside la sesión, mira, aquí tengo un clavel para usted, y me puse en la silla para que usted me vea que tengo un clavel. No, en cierto modo, iracundo. Parecería que él estaba opuesto a una de las ternas que se presentó. Pero pida la palabra y haga acto de oposición a esa terna por las razones que usted considere de lugar. Y parece que los resabios que hay dentro del Partido Reformista, de donde él proviene, lo lleva en esas contradicciones internas a oponerse a los que actualmente están en la Cámara de Cuentas.
Liceló Marte, que es de esa parcela, pero parece que no está en este momento en el grupo de él, y entonces se levanta y para hacer valer su opinión, su voz, tiene que hacer lo que hizo. La fuerza de una opinión, la fuerza de una idea no está en ser planteada con violencia o en levantar más la voz o hacer ese acto de irreverencia que daña a su propia persona y daña la imagen del hemiciclo. Ahí está la imagen del diputado Pedro Botello sobre su curul. Esta imagen rueda el mundo, corre por el mundo. ¿Y qué van a pensar fuera del país de los legisladores en la República Dominicana? O del nivel cultural, institucional, político, de la educación de en la República Dominicana. Esto deja mucho que decir y mucho que desear, por supuesto. Pero a ellos no les importa la imagen del país. Son la malquerencia política. Y hay una imagen en la que el diputado Hito Bisonó, porque son correligionarios, son compañeros de partido, lo mira, yo no sé si con pena o alegrándose de esto, porque a lo mejor él está de acuerdo con eso, pero no lo dice, porque él se cuida. Pero son de las cosas. Y a propósito del tema de la Cámara de Diputados y de los diputados, en el PRM y en esa Cámara de Diputados se dan cosas que uno tiene que verlas y entender que eso pasa en la República Dominicana. Roberto Rodríguez renuncia a su curul por problemas de salud, por incapacidad, por si hace apenas 3 meses que lo eligieron. Estamos en diciembre, se juramentó el 16 de agosto y ya renuncia. ¿Pero para qué? Para que le pongan a su hijo, a Jean Luis Rodríguez. Parecería que el hijo de 28 años no tenía los méritos políticos acumulados para que en su demarcación lo pudieran elegir. Entonces, él aspira y luego renuncia para que pongan al hijo. Se planteó, se esperaba que en Jarabacoa ocurriera lo mismo, pero a la inversa, de que un diputado electo renunciara para que su papá volviera al hemiciclo. Se trata de Ramón Rogelio Genao, que después de unos 20 años siendo diputado, ahora corrió en la alianza PRM-PRSC como candidato a senador, pensando que le podía ganar a Euclides, pero con una carta debajo de la manga. Mi hijo va, si yo pierdo, mi hijo renuncia y yo paso. Hubo una opinión muy intensa en contra de esa intentona y lo frenaron. Allí era para que el hijo renunciara para llevar una terna al padre, que continuara ahí. Desde el PRM y el PRCC, que fueron aliados. Aquello todavía no se ha presentado. Uno no quita que mañana, en enero o en abril, se presente. Pero ya conocemos de este caso. Roberto Rodríguez renuncia a su curul para que le lleven al hijo. Y así el PRM quiere ser diferente. Y a propósito de ser diferente, ha demostrado que no es diferente para nada. Que estos políticos son todos iguales. Así como Leonel Fernández salió a repartir funda o caja, creo que eran cajas, y Danilo lo hace a través del plan social de la presidencia, Luis Abinader salió por otro lado también a repartir. No sé si Hipólito salió a repartir, pero también salió en un recorrido. Es decir, son igualitos. Van a hacer politiquería barata, abusando de ¿qué? De la miseria, de la pobreza de este pueblo, o de una parte de este pueblo. ¿Y qué le llevan en una caja de esta? Por ejemplo, la que llevó Leonel Fernández, que no debe ser diferente a la que llevó Luis Abinader o a la que lleva Danilo Medina a través del plan social de la presidencia. Un chin de arroz, 8 onzas de aceite. Cuando digo un chin de arroz, deben ser 5 libras de arroz, o a lo mejor 3 libras, 2 latas de pica pica, 4 manzanas, 1/4 de uva, 2 libras de habichuela, que no alcanza para cocinar un día, y salen con esa parafernalia
hacer opinión pública con esto. Eso es burlarse de la miseria de un pueblo. Claro, ellos dicen que la economía de la República Dominicana es la que más crece de la bolita del mundo, pero también crecen los pobres. También crece la indigencia. También crece el desempleo. Y los que logran un empleo es de tan mala calidad que son salarios que no pasan de $110. Y así queremos cambio. No, por Dios. Vamos a la pausa. Es jueves. Tiempo de hablar de qué pasa en el campo. Cómo ven los agrónomos la situación de un cultivo de la agropecuaria en sentido general. Y para eso está siempre con nosotros aquí Joemeli Severino. Y tendrá un invitado especial para esta ocasión. Vamos a la pausa, señor director. Bienvenidos a la República Dominicana, un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del Sol, cuna de la civilización en América. Con nuestra producción agropecuaria, abastecemos más del 85% de la demanda nacional. Exportamos frutas y vegetales frescos y saludables a más de 50 países en todo el mundo. Ayúdanos a evitar la entrada de plagas y enfermedades que afecten la producción agropecuaria y ponen en peligro nuestra riqueza gastronómica. Cuando llegues al país, declara a los inspectores del Ministerio de Agricultura si traes frutas, vegetales o alimentos de origen animal. Con tu cooperación, mantendremos la producción agropecuaria libre de plagas y enfermedades. Feliz estadía y muchas gracias. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, ahora con Joemeli Severino, para comentar lo que pasa en el campo en la República Dominicana y hasta dónde los medios de comunicación prestan importancia o tienen interés por este sector tan vital de la economía, del empleo, de la generación, de la producción de alimentos en la República Dominicana. Joemeli, ¿cómo anda el mundo?
Muy bien. Gracias a Dios. Claro, usted lo dice porque usted es joven y buena moza. Para mí. Claro, Hay que verlo, sí, de manera Yo quiero que optimista. usted diga eso dentro de 20 años, 25 años. Sí, yo pienso que lo voy a decir también. No habrá tanta Hay que juventud. ver el mundo. No habrá tanta juventud, ¿Eh? pero sí. La juventud siempre ve el mundo de colores. Hay que verlo con optimismo, que no se esté. Claro, la juventud es Pero así. dicen, don Alfonso, que la juventud es es una aptitud. Es una actitud. Es una actitud, sí. La juventud No es una tiene que ver fuerza. con los años. La juventud es una fuerza. Las rodillas dicen cómo anda uno. Los Llévese años eso. pasan, pesan y pisan. ¿Cómo dice? La juventud la mide en las escaleras cuando uno tiene que subir un cuarto, un quinto piso. Ahí usted se da cuenta. Ahí uno se da cuenta. Ahí usted se da cuenta. Ey, Ay, Dios no es mío. que es un estado mental y como uno se ve en el espejo, si uno se maquilla o no se maquilla, no. Y cuando hay que subir la escalera. Sí, ahí yo diría que sí, un poquito, pero como quiera, si usted le mete actitud positiva, como quiera. O si uno va caminando, dando la vuelta a la manzana, ¿no? Y se esa- sofoca. no, y viene un perro Ay. a ladrar y a querer morder. Ahí sí. Ahí es que sabe si uno está joven o Ahí no. sí que la pintura es dura. ¿Eh? Ah. Pero bien, estamos bien. Mire, antes Diga de entrar usted. en los temas Agropecuarios de hoy, que nos la traen. inteligencia artificial es el futuro de la humanidad, dice un científico ruso. Aunque este nació en la antigua, este es ucraniano de hecho, ya hoy sería ucraniano, Sí. pero nació en lo que era la Unión Soviética y luego se radicó en Estados Unidos y ahora está en Moscú haciendo unas investigaciones para ver si en lo inmediato Alexei Samsonovich produce un robot inteligente, como si fuera un ser humano. Como si fuera un ser humano. La inteligencia artificial es el futuro de la humanidad, el futuro pertenece al mundo de las máquinas, muy pronto los robots interactuarán con los humanos. Esperemos que Van Troy un día de esto nos hable De eso como buen tecnológico. de la ¿verdad? inteligencia artificial. Veremos si Van Troy está en capacidad de analizarnos el tema. Entonces que prontamente, eso quiere decir que prontamente los robots van a estar haciendo las cosas por nosotros. Claro. Eso es lo que... Ya en Pero yo Estados- creo que eso se ve ya, don Ya en Alfonso. Estados Unidos andan vendiendo una muchacha que sustituyen cosas. Es decir, yo no sé, este mundo anda loco. Sí. Ya hay ¿Usted cosas recuerda artificiales para todo. lo de la oveja Dolly en Dolly, Inglaterra? sí. La clonaron. Ujú. ¿Usted cree que habrán clonado a Fidel? Y vendrá un Fidel después. Bueno. Pero Ah, ¿todo es posible? ¿Todo es toda la posible? genética y la clonación no metamos en eso. No. Hablemos como que de no- yuca, batata, como cacao. que eso es lo de nosotros, como Sí, que sí, más sí. como que son más complejos, vamos Mira, a dejarle eso a Y la Bantroy. legumbre en Navidad, si habrá legumbre o no. Ay, sí, miren, la FAO promueve el consumo de legumbres, que aunque muchos están conscientes de que las legumbres tienen un alto nivel nutritivo, pocos la incluyen en su dieta diaria por falta de hábitos y costumbres que favorezcan su consumo. Por tal razón, la FAO proclamó el 2016 como Año Internacional de las Legumbres, don Alfonso, Sí. para incentivar su consumo. Está bien, pero implica que hay que producir legumbres Exacto. para que haya abundante y a buen precio y que puedan subsidiar o apoyar a los productores que se dedican a este rubro o a estos rubros, la producción de legumbres. Sí. Porque no son los que digan que hay que consumirla. También hay que incentivar la generación de empleo y de riqueza para que haya con qué comprar la legumbre. Con que comprar la legumbre y Claro. que haya más producción. Claro. Que haya producción de legumbres. Hay ciertamente. que comer tomate, lechuga, pepino, rábano, Espinaca. todas esas hortalizas, espinaca, rábano, Claro. sobre todo espinaca, que es lo que da la fuerza a Popeye. Mucha espinaca. ¿Mm? Sí. La vitalidad. Y producir cacao de calidad, porque también el cacao aumenta la espiritualidad y el cacao dicen que ayuda a las hormonas amorosas. Que Dicen, incentiva dicen. a eso, don Alfonso. Los expertos en cacao deben saber de estas cosas. Sí, que por cierto, vamos a hablar de eso ahorita. ¿De cacao? Prontamente. De cacao. Y con uno que sabe de cacao. ¿Usted come cacao? En el ¿Usted ha ido a un chocolate. cacao tal? No. ¿Usted ha visto la mata de cacao? No, ciertamente. Debo decirle que no. Entonces debe ir abonado. Y da vergüenza porque siendo hija de agrónomo. Debe reunir a toda su familia, ir abonado a mi casita y a mi río, Sí. para que subamos una finca de cacao en el cauce del río. Una cosa maravillosa.
Y se siente ese Lo aroma. digo aquí así. y me siento que voy subiendo el río Wow. Jima hacia los altos del Jima. Qué rico. ¿Qué otra noticia tenemos de Ese la olorcito a semana? cacao y ese sonidito del río. Mire, Son una por ahí por cosa Villajuana, tremenda. donde está la fábrica de cacao, cuando uno cruza, que uno siente ese aroma, ya uno quiere un pan para beberse el Oh, chocolate. sí, como para mojarlo. Mire, los productores de Espaillat reciben financiamiento del FEDA por 109.4 millones de pesos. Don Los Alfonso. productores de Espaillat, ¿para cuáles rubros? Para Los yuca. productores agropecuarios de la provincia Espaillat son financiados por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA Hay cosas que yo no para el entiendo. desarrollo de proyectos en varias comunidades como parte de los planes del gobierno para que el campo mejore sus condiciones económicas. Entonces, Eso esto fue parecería en como- Arriba. Mire, y precisamente que estamos hablando del cacao, esta asociación fue para unas 16 asociaciones de cacaocultores y productores agropecuarios de la zona. El presidente los va a financiar a través del FEDA. Ok, hay más noticias. Hay más noticias. Como que no le convence. Para yo no decir dos cosas, ¿no? Porque es que el FEDA no está para financiamiento. El FEDA está para ejecutar proyectos y entregar a los productores para financiamiento del Banco Agrícola. Pero no hay cosas que, que yo no le entiendo. Son de las cosas. Son de como- las cosas. como A ver si hay dicen. otra noticia. Mire, precios son estables, pero en enero habrá escasez. Es normal. Aunque el Ministerio de Agricultura garantizó que no habrá escasez de los productos agrícolas que fueron afectados por las intensas lluvias en la zona norte del país, el presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Nuevo de Villas Agrícolas, Miguel Minaya, prevé que para 2 meses del próximo año no habrá productos suficientes para satisfacer la demanda de la población, lo que a su vez podría traer un incremento en los precios de los rubros. De eso hemos estado hablando de la semana, Claro, y hemos dicho, pasada para acá. hemos dicho que el Ministerio de Agricultura no siembra nada, no tiene tierra para siembra sembrar. nada. Y el ministerio, ellos insisten que no habrá escasez. Y los productores y los comerciantes dicen que no, que sí. Y esta es la hora Sí. que no tienen todavía la evaluación de los daños que hacemos por la lluvia. No. han cuantificado los daños. No. Una incompetencia total en el ministerio, pero no hablemos de esas cosas. Sí. Vamos a seguir con las noticias agropecuarias. Bueno, pero estamos aquí para por lo ¿Eh? menos decirles, desahogarnos. No quiero meter a usted en ese terreno. Estima productores de banano pierden unos 9,000 semanales a consecuencia de las 9,000 qué? lluvias. 9,000 dólares. 9,000 pesos semanales. 9,000 millones. 9,000 millones. Todos los productores, claro. Todos los productores. Porque Todos se- los productores. Fueron 150,000 tareas de banano que se perdieron con la inundación. En materia de exportación, porque las lluvias causaron muchísimos daños y los bananeros están al grito. Nosotros somos el país que más exporta banano orgánico a Europa. Sí, Y en gran medida yo pienso que de cacao también y de café orgánico. y han tenido cuantiosas pérdidas en ese sentido. ¿Qué otra noticia tenemos? Caficultores se quejan por falta de políticas. Porque yo como que me quiero ir de aquí ya. ¿Y usted, qué es lo que Sí, me le pasa hoy? ¿Qué es no lo que me sé. le pasa hoy? Usted está en Navidad, Es que me tienen un chocolate Vamos- en la cocina. El chocolate me está A jalando. propósito del cacao, No, pero vamos a seguir informándolo, Bueno. espérese. Y a mí me gusta estar aquí comentando con usted. ¿Usted no se ha dado cuenta? Es verdad, sí. A mí me gusta aprendiendo de usted todos los días. ¿Qué otra noticia tenemos? Cada jueves, querida. Caficultores se quejan por falta de políticas. Más de 40 dirigentes de federación, núcleos, asociaciones de caficultores y pequeños torrefactores del país denunciaron que el gobierno no tiene políticas públicas favorables hacia los pequeños productores de café. Aseguraron que el gobierno no utiliza los canales institucionales para definir y ejecutar acciones y proyectos específicos hacia el sector. Eso no es noticia porque eso ocurre aquí hace 40 años. Hace Seguimos. mucho. Sí. Eso no es, pero lo ponen como que es una cosa muy grande, que los caficultores Porque- se quejan de que no hay apoyo. Porque en los periódicos a veces se descuidan para trabajar lo que es una noticia. Exacto. Ese es un programa que tiene 40 años. Como para rellenar. Agrónomos sugieren soluciones por lluvias, don Alfonso. Y, La- los agrónomos tienen tierra. No, ellos son técnicos, son científicos que deben, ¿verdad?, tener propuestas. Y recomiendan. Y recomiendan. Recomiendan, Pero son a manera de recomendación. Pero también están dispuestos a actuar. Claro, a través de sus técnicos especializados. ¿Y qué dicen los agrónomos? Dice la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios AMPA recomendó ayer al presidente Danilo Medina, eso fue el viernes, perdón, ejecutar un plan de trabajo agropecuario para recuperar las áreas agrícolas afectadas por las recientes lluvias
acaecidas en 14 provincias del país. Danilo Severino, presidente del gremio, solicitó al mandatario iniciar proyectos de trabajo para rescatar las áreas de cultivo mediante rehabilitación de redes de drenaje, caminos vecinales y aprovechar los rubros de mayor consumo con programa de ventas populares a precios especiales. Le plantean esto al presidente de la República, es una señal en mi lectura de que no confían en el ministro de Agricultura, que es a quienes debían hacer la sugerencia. Pienso yo. Seguimos con la noticia. Es una lectura, es una lectura mía. Es una muy buena lectura de su parte, pero bueno. ¿Usted está de acuerdo? Tenemos otra noticia. Tenemos otra noticia. Dejémoslo ahí, no nos vayamos para lo hondo, don Alfonso, que usted está como medio no, que yo no sé nada. Que usted está como medio rock izquierda hoy. ¿Qué es lo que me le pasa? No, digo yo. ¿Qué es lo que me le pasa? Mire, van a clonar la caoba en la República Dominicana. ¿Qué quiere decir eso? La caoba es una de las maderas nuestro, la van a clonar. Pero claro, los europeos vinieron aquí y acabaron con toda la caoba nuestra. Y Pedro Santana también y Buenaventura Báez acabaron con la caoba nuestra. Vamos a seguir con la noticia. El AIRD pide investigar desvíos de productos llevarían a Haití, pero se quedan en República Dominicana. Empresa práctica se convierte en una competencia desleal para productos locales. La Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, solicitó al Ministerio de Agricultura realizar una investigación sobre la supuesta entrada de azúcar y otros alimentos a puertos del país bajo el régimen de tránsito internacional de mercancías hacia Haití. De acuerdo a denuncias, esas mercancías se están quedando en el mercado local de manera irregular y sin pagar los impuestos correspondientes. Eso todo el mundo lo sabe en el país, pero aquí hasta los chinos de Bonao, nadie hace nada. Cuando pasan 300 quintales de ajo por Dajabón o por Jimaní, incautan 10, pero hay ya 290 que pasaron. Y los productores de Constanza, no importa. Lo propio pasa con el arroz, con la habichuela y con otros rubros. Emily, habrá que ir a la pausa. ¿Quién es su invitado de hoy? Ay, don Diego Borbón. Don Diego Borbón. Diego Borbón, un experto en cacao. Vamos a hablar del cacao. Ese sabe de cacao porque hace 42 años que yo lo conocí siendo un experto en cacao. Es tipo de viejo en esa cosa. En el área. A ver, que traemos lo mejor aquí, para que no se me quejen. Debe ser uno de los mejores porque tiene 42 años siendo especialista en cacao. Oiga, 42 años como especialista en cacao. Eso no es un cacao. No es un cacao. Vamos a la pausa y Joel Severino retorna aquí con el ingeniero Diego Borbón, un especialista de verdad en el cultivo del cacao. Vamos a ver qué nos tiene Diego Borbón. Vamos a la pausa. No le cambien. Bienvenidos a la República Dominicana, un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del Sol, cuna de la civilización en América. Con nuestra producción agropecuaria, abastecemos más del 85% de la demanda nacional. Exportamos frutas y vegetales frescos y saludables a más de 50 países en todo el mundo. Ayúdanos a evitar la entrada de plagas y enfermedades que afecten la producción agropecuaria y ponen en peligro nuestra riqueza gastronómica. Cuando llegues al país, declara a los inspectores del Ministerio de Agricultura si traes frutas, vegetales o alimentos de origen animal. Con tu cooperación, mantendremos la producción agropecuaria libre de plagas y enfermedades. Feliz estadía y muchas gracias. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana,
esquina Máximo Gómez en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Aquí en Voz para el Cambio, en nuestro acostumbrado jueves agropecuario, hoy con un invitado que ya le dimos un adelanto muy especial, el ingeniero agrónomo Diego Borbón. Él es exdirector del Departamento de Cacao en el Ministerio de Agricultura y, como bien dijimos anteriormente, especialista, experto en cacao, tema interesantísimo que vamos a abordar brevemente hoy porque es bien amplio, hay muchas cosas que hablar del cacao. ¿Cómo está, don Diego Borbón? Muy bien, gracias don Borbón, por tu invitación. Gracias a usted por aceptar y tomar un poquito de su tiempo para venir a hablarnos de lo que usted sabe. Como decía don Alfonso, usted tiene más de 40 años en el área del cacao. No tanto, pero unos añitos. ¿Cómo está el cacao en República Dominicana? Pero vamos primero a decirle a la teleaudiencia de Voz para el Cambio, ¿qué es el cacao, don Diego? El cacao es un fruto que se cultiva en varios países y que República Dominicana es uno de los privilegiados porque está justamente en el sitio ideal para su cultivo. Es decir, nuestro país está ubicado en el punto geográfico especial para producir, y por tal razón producimos un cacao de calidad que se nos ha reconocido mundialmente como uno de los mejores, si no el mejor. Uno de los mejores. Si no el mejor. El nombre científico del cacao, o es así conocido directamente. Se conoce todo árbol, sí. Toda especie tiene nombre científico. Y en el caso del cacao, el nombre científico es Theobroma cacao, alimento de los dioses. Wow. Teo, Dios. Dios. Broma, alimento de los dioses. Porque en principio quienes lo consumían eran los jefes de las tribus indígenas, que fueron los primeros en conocer los atributos del cacao. Entonces solo lo consumían los caciques en este caso. Y luego cuando pasó a España, que comenzó a conocerse, quienes lo consumían eran los reyes, los monarcas en las grandes cortes. Pero lo consumían como vemos hoy, que lo llevan al chocolate. Porque pudiera pensar la gente, don Borbón, que solamente del cacao se puede hacer chocolate. No, es así, ciertamente. Se hacen muchas cosas. Muchas cosas. En principio se hacía una bebida espumosa, sí, amarga, porque no se conocía mucho el azúcar, con ciertos aditamentos. En el caso de los aztecas le ponían pimientos, especias, sí, para darle sabores diferentes. Pero luego con la introducción del azúcar de caña, que comenzaron a añadirle sabores dulces, cambió prácticamente su consumo y ya es mundialmente conocido el chocolate dulce. Pero los grandes catadores de chocolate prefieren un cacao natural, sin azúcar. Claro está, para consumirlo así tiene que ser un cacao de calidad y fermentado. Y eso lleva un proceso, Eso ¿verdad? lleva un proceso. Porque pudiera pensar la gente que toma una semillita de cacao y la bate, la lleva a la licuadora y eso no es así, eso es un proceso, ¿verdad? Eso tiene un proceso. Don Borbón, pero de eso vamos a hablar más adelante. Don Borbón, el área geográfica donde se cultiva específicamente aquí en República Dominicana el cacao. Bueno, aquí hay 5 regiones donde se cultiva. Son la región nordeste, que tiene el 60%, la región este un 13%,
la región norte un 12%, la región norte, la norcentral, que tiene un 7%, y la región central, que incluye Yamasá, Monte Plata y Villa Altagracia, que anda por un 10% del área total de la producción de cacao. Más o menos. ¿Dónde es en la provincia, cuál es la provincia en República Dominicana que se produce más cacao? Bueno, la región nordeste, específicamente San Francisco, porque tiene más área cultivada de cacao. En sí, toda la región nordeste incluye San Francisco, sí, Nagua, Samaná, Cotuí, que son las provincias base donde se cultiva cacao, que son la región nordeste. Y yo leí por ahí que específicamente en la provincia de Duarte, uno de los mayores productores de cacao orgánico en el mundo. En nuestro país, ¿Hay de cierto en eso, hombre? Nuestro país actualmente es el número 1 en la producción de cacao orgánico. Número 1. Por una razón: no tenemos plaga de importancia cuarentenaria en nuestro país. Por lo tanto, no hay necesidad de aplicar agroquímicos para controlar dichas enfermedades. Entonces, eso nos permite a nosotros producir un cacao sin utilizar químicos en la producción. Claro está, hay otros países que le están produciendo, pero en menor cantidad, porque están afectados de enfermedades graves que merman la producción, y para poder compensar tienen que aplicar grandes cantidades de agroquímicos. Sí, porque para ser orgánico, eso quiere decir que es libre de todo pesticida, de toda cosa artificial, orgánico, natural. Sí, tiene que ser desde la plantación hasta el manejo, es decir, el producto final. Porque tú no haces nada con tener una producción orgánica desde el campo, y cuando llega al almacén donde se va a preparar el producto, tú lo contamines. Entonces ahí se cae. Ahí se cae. Y aquí sí se da eso. Sí, que llegue naturalmente. Naturalmente. Don Borbón, ¿cómo llega el cacao a nuestro país y se convierte en uno de los mejores productores de cacao? El cacao llega a nuestro país debido a que primeramente los descubridores conocen el cacao en América, en México, Colombia, Ecuador, Venezuela, y cuando le llevan al rey las primeras... Al rey de España. Al rey de España, en ese momento le llevan las primeras pepitas o semillas, que comienza a consumirlo. Él da una orden que se siembre cacao en todas las tierras descubiertas hasta ese momento. A partir de ahí comienza entonces a traerse cacao de México, Ecuador, Venezuela a nuestro país, y se implementan fincas, pero no fincas bien hechas, sino que se siembra cacao de una forma silvestre y se multiplica en nuestro país. Claro está, con las devastaciones, con los ciclones, el cacao tiene sus altas y sus bajas, porque son destruidos, plagas las atacan, y el cacao tiene altas y bajas, sube su producción y baja hasta nuestros días. Usted me mencionó el rey de España. Sí. Desde esa época. Desde esa época. Que venimos consumiendo, que viene introduciéndose el cacao. Eso fue más o Hubo menos. Un decreto. Sí, eso fue más o menos en los años 1600. Siglo XVI. Que el rey da ese decreto para que se siembren todas las tierras descubiertas y donde se pueda cultivar. ¿En qué consistió básicamente ese decreto que promulgó el rey de España? Ese era el decreto: sembrarse cacao en todas las tierras descubiertas hasta ese momento.
Sí, era una orden. Entonces, ya la teníamos en México, ya se conocía, porque los aztecas ya consumían el cacao y tenían diferentes usos. Sí. Los aztecas y los mayas ya tenían, conocían el uso del cacao. Entonces, cuando llega a España, que el rey prueba esto y dice, no, esto hay que seguirlo multiplicando. Y justamente desde aquí se comienza a mandar las primeras bultos a España para el consumo del rey. Claro está, le digo que todo ese cacao se quedaba en las cortes, eso no bajaba al pueblo, sino se quedaba en las grandes, en los palacios para consumo de los monarcas. De los monarcas. ¿Y puede decirse que entonces fueron los españoles los precursores de la incursión del cacao en el país? ¿Cuáles fueron los precursores? Bueno, en principio sí, pero luego tuvimos precursores como Gregorio Rivas, Eugenio Miches, que eran soldados en los tiempos de Trujillo, que se trasladaban desde el Cibao a la región este, y en esa travesía comenzaban a transportar mazorca de cacao de un lugar a otro para ser sembrada donde no había sembrado. Y de ahí usted ve que tenemos 5 regiones que tienen una producción importante en cacao. De ahí usted ve que tiene el municipio de Miches, el nombre de Eugenio Miches. A eso se debe. Tenemos en San Francisco Villa Rivas, que da referencia al señor Gregorio Rivas, que era un militar que se trasladaba de diferentes partes haciendo su trabajo en el país y fue reconocido por sus aportes en el cacao. En el área del cacao. En el área del cacao y en todos los aspectos. Por eso tenemos una sección en San Francisco que se llama Villarriba. Villarriba. Y ahí es que hay mucho cacao. Hay mucho cacao. Y como decíamos anteriormente, el número 1 en producir cacao orgánico. Cacao orgánico. Claro está, en la producción de cacao orgánico, eso es reciente, unos 10, 15 años, estamos produciendo cacao orgánico. Una modalidad sí, nueva. ¿Por qué? Porque los países europeos quieren productos sanos, inocuos, libres de pesticidas, entonces piden que nuestro cacao que se le va a vender sea un cacao de calidad y con esas características. Debo decirte que el país está en condiciones de producir el cacao que cualquier país quiera en cuanto a la calidad. Sí. Un país quiere un cacao con una calidad X, el país está en condiciones para producir esa calidad. Ese nivel de calidad que ellos piden a nivel de cacao orgánico. ¿Es cierto, don Borbón, que aquí se hace, que de ese cacao de nosotros orgánico se produce el mejor chocolate? O sea, en barra, estamos hablando de chocolate en barra. Hay muchos tipos de cacao que se producen, pero nuestro cacao ya ha traspasado grandes fronteras. ¿Sí? Por la calidad que hemos exhibido. Y países que no tenían tradición de consumir chocolate, como Japón, ya nos compra cacao. Europa, Alemania, Suiza, Italia, que son... El mercado japonés es exigente. Y produce nuestro cacao. Produce chocolate en base a nuestro cacao. Exactamente. Claro está, le compra a otros países. Claro. El área en la actualidad que se produce cacao. Usted mencionó algunas provincias. Sí. Pero el área en la actualidad que está produciendo cacao en nuestro país. Tenemos un dato que ya hace unos años tenemos, que pienso que hay que actualizar con un censo, que se habla de 2.4 millones de hectáreas distribuidas a nivel nacional. Pero
yo soy de opinión de que ya hace más de 20 años que se está sembrando mucho cacao, muchas áreas nuevas. Entonces yo pienso que ese dato ha variado, pero todavía el Ministerio de Agricultura, el Departamento de Cacao, mantiene ese dato, porque no se ha hecho un censo serio para determinar realmente el área. No está cuantificada las fincas que producen. Hay más o menos los productores datos, es lo que te están... digo, hay un dato que se hizo un censo en 1981, entonces de eso se han sacado numeritos que se dice que son unos 36.000 productores involucrados y unos 36.000 fincas de productores. Involucrados en la producción. En la producción. En la producción de cacao. 36.000. 36.000. En la actualidad. Ese es el dato que tenemos estadístico. Pero yo pienso que si hacemos un censo ahora, ese dato va a variar. Y según esos productores que están involucrados, ¿cómo se traduce eso a nivel monetario para nuestro país? Bueno, hace 8 años, 10 años, que el cacao nuestro ha tenido un repunte, un boom, como le llaman. Porque en el 2008 nuestro país fue seleccionado como país productor de cacao fino y de aroma. Eso implica que nuestro país entró en un club de 15 países selectos que producen cacao fino y de aroma. Cuando hablo de cacao fino y de aroma, es un cacao que se usa para preparar chocolate, confitería de calidad. Llamado cacao gourmet. Gourmet. Entonces, eso ha hecho que nuestro cacao adquiera más valor. Antes nuestro cacao era penalizado en la bolsa de Nueva York porque no reunía la calidad suficiente. Entonces, con la mejora de la calidad, es decir, fermentando nuestra producción con la producción orgánica, hemos cambiado ese panorama. Hoy día se dan primas altas de hasta $2,000 por tonelada extra al precio que se establece.